Bueno, doctor, buenas noches. Buenas Hola, noches, chicos, buenas ¿cómo noches. están? ¿Todo bien? Buenas noches. Y bueno, estamos de vuelta aquí. Hace 8 días tuvimos la oportunidad en Bogotá Así es. y bueno, ahora estamos desde Medellín. Y ahora Compa- nos acompañan otras personas, sí, o sea, ya tenemos aquí a Jonathan y Esteban, que están con nosotros y van a participar dentro de este diálogo con ustedes, ¿no? Y bueno, la idea es que también los chicos que están ahorita en línea en Zoom, si tienen algún comentario o alguna pregunta, bueno, están todos invitados a participar, ¿cierto? Así es. La semana pasada estuvimos hablando generalidades. De eso estuvimos hablando o sea, generalidades sobre lo que es la divina voluntad, lo que nosotros debemos hacer. Tuvimos testimonios muy interesantes, los de esta muchacha, no recuerdo su nombre, que estaba presente con nosotros, donde ella hablaba o habla sobre esa necesidad y esa decisión de alejarnos de las malas amistades. Ujú, Hablábamos también, o sea, sobre que no nos atrevemos a ser líderes. Casi siempre lo que queremos es ser, vuelvo a repetir, perdón por la palabra, pero nos encanta ser borregos, o sea, seguir a alguien que nos toca el cencerro, y por eso es que siempre hay un guía, un líder, pero un líder que generalmente nos pide entrar al grupo, pero al grupo donde se hacen cosas indebidas. O sea, que ese es el gravísimo problema de nosotros. El joven, el adolescente, con tal de entrar de ser aceptado en el grupo, se presta a hacer lo que quieran. Y eso es lo que nos lleva a ir deformando nuestra personalidad. ujú, Por lo tanto, o sea, yo le decía a una de ellas, de estas personas que estuvieron la semana pasada con nosotros, que se atrevan a ser líderes, dejen de ser borregos, dejen de ser seguidores, vuélvanse cabeza de un grupo y van a ver cómo poco a poco va a haber personas que se van a identificar con ustedes y van a poder seguir adelante con lo que ustedes quieran instruirlos o comunicarles. Yo creo que esta es la solución. Si, si no se atreven a eso, bueno, pues seguirán siendo borregos. ¿Cómo hacen los borregos, Jonathan? No, no se ríen así, ¿eh? Como burros, como burros. No, ¿cómo hacen? Ah, ya. Ese es burro, ¿eh? Ese no es borrego. Este joven, bueno, ni tan joven. A ver, Esteban, ¿sabes cómo hacen los borregos? No. Hacen be. No, pero ¿sabe? Una de las cosas que pienso es justamente eso, que se atrevan a ser diferentes. Porque justamente hablábamos con las personas de Perú, con chicos de Perú, y que se atrevan a vivir algo diferente de lo que te ofrece el mundo. Ujú. Pero muchas veces por ahí, doctor, bueno, los chicos no conocen ni siquiera la finalidad para la cual fueron creados. Generalmente, bueno, avanzas en tu vida y crees que la vida es tener cosas, tener una carrera, tener esto, tener aquello, tener una familia, etcétera, pero realmente ¿será esa la finalidad, doctor, o habrá algo más? Porque por ahí nadie se lo plantea, ¿no? Vas creciendo y piensas que esa es una finalidad, ¿no? Tener una carrera, éxito, no sé, en el mejor de los casos, ¿no? Por eso, Ujú, o sea, ese es el problema de nosotros, ujú, querer imitar, querer tener lo que según el mundo debemos tener. Hablábamos también la semana pasada, si recuerdan, de esa terrible equivocación que tenemos de que necesitamos perdonar a nuestros enemigos, cuando que es totalmente al contrario. Debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos hacen el bien, porque todo aquel que me hace el bien generalmente me lo hace desde el punto de vista humano. Por lo tanto, me está llevando al mundo,
me está apartando de Dios. Y lo que decía ahorita aquí París, o sea, no tenemos una idea clara del para qué fuimos creados. Vamos a ver qué nos opina Esteban sobre cuál es la finalidad de nuestra creación. Antes, no sé si me permite hablar un poco sobre el liderazgo, sobre el tema que estaban mencionando, que quería incluir ahí una idea y es que, bueno, ¿qué se dice de liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Sin embargo, esa influencia o ese concepto de líder, por lo general, lo hemos visto en el mundo, digamos, no contemporáneo, sino ya un par de décadas atrás, como ese sujeto que va atrás en los carros, mientras que otros adelante van jalando ese carro y él está montado encima de él y espera que los otros trabajen para él, cuando realmente el concepto, por lo menos ya de hoy en día del líder, es ese que va adelante, pero va adelante ¿por qué? Entonces yo recuerdo palabras de Jesús: quien quiera ser el primero, que sea el último, o sea, que sea el primero en servir. Realmente es alguna de las traducciones que he escuchado: el que quiera ser el primero, que sea el primero en servir. No recuerdo que Jesús haya hablado propiamente de liderazgo, pero sí ha hablado de servicio. Y el mejor liderazgo que existe es el de servicio. Hay distintos, digamos, puntos de liderazgo. Hay un liderazgo que es un liderazgo por posición, que es aquella persona que llega a una organización o que llega a una empresa y que, digamos, está debajo de alguien que ya está en la estructura encima de ella. Esa persona por lo general le llama jefe, pero nunca le llama líder porque por lo general esa persona se confía de la posición que tiene. Un segundo nivel de liderazgo ya es el liderazgo del permiso, que es aquel que, digamos, se gana la confianza de la otra persona, que se gana, digamos, la amistad con la otra persona. El tercero es el de los resultados, que ya no es solamente cuando la persona que está al lado sabe que puede confiar en él, sino que además de eso sabe que a su lado crece, es decir, que a su lado tiene un desarrollo. El cuarto es el desarrollo personal y el quinto ya es el de dejar huella en la humanidad, que yo, pues, digamos que se supone que es a lo que debemos de aspirar, ¿cierto? Vos me decías ahorita no ser imitadores, pero entonces no sé cómo llamarle, pero yo le llamo como ser imitadores de Jesús, pero yo creo que me podrías, digamos, enseñar un poquito al respecto. Bueno, ser imitadores. En realidad vamos a entender que Él es el pastor y que es el camino que debemos seguir. Nada más que se nos ha, lo que hemos hablado ahora incluso en las pláticas, no es seguir a Jesús. O sea, Jesús no me dice, sígueme por el camino. Jesús me dice, yo soy el camino. Es diferente. Ese yo soy el camino quiere decir, unifica tu vida en mí. Tus pasos ponlos en mis pasos, tus obras ponlas en mis obras, tus palabras, tus pensamientos, todo el funcionamiento de tu organismo, ponlo en mí y hazlo junto conmigo. Entonces, esto ya no es seguimiento, esto ya no es ser un seguidor, no estoy siguiendo a alguien que me está tocando el cencerro, simplemente me convierto en él. Es totalmente diferente, ¿no? No es imitar, sino ser. Exacto. Que esa es una de las cosas que hemos hablado. Dios es libre porque es, no porque tenga opción. Dios no puede optar por algo diferente a Él. Él es. Esa es la verdadera libertad. Cuando nosotros logremos decir yo soy, en ese momento soy libre. Mientras yo no pueda decir eso, mientras yo diga yo soy igual que el otro, estoy fallando, estoy siendo imitador. Por lo tanto, nunca podré llegar a decir yo soy. O sea, que yo lo veo así. No es, la meta no es llegar a seguir a Jesús. La meta es llegar a ser Jesús, que es diferente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jonathan? Que pensaba yo precisamente desde esa finalidad que hoy tiene la juventud, ¿cierto? Que esto que acaba de mencionar de ser Jesús es algo que se ha perdido totalmente desde las generaciones más prematuras y que ahora está tan persuadido por otras finalidades meramente humanas, ¿cierto? Entonces, al encontrar esta verdad y el valor que ella contiene,
Entonces podemos darle un giro completamente a lo que significa ser joven y ser individuo y reencontrarnos en esa finalidad que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Ujú. Y ya no vernos, como usted lo mencionaba en alguna ocasión, desde que algo es finito, sino volvernos infinitos en él, teniendo muy claro que tenemos un alma, que yo creo que en gran parte de los jóvenes ese concepto está totalmente perdido. Así es. En fin, se puede hablar tanto de esto. Simplemente para terminar con este término, vamos a recordar el Ave María. El Ave María nos dice exactamente lo que debe ser. ¿Sí? Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. No está contigo, es contigo. O sea, es uno contigo, es uno con tu vida. Tu vida es una con Dios. A eso debemos aspirar. Dominus tecum. Que- ¿Mm? Dominus tecum. Ujú. Así que debemos aspirar a que nos digan, tu vida es con Dios. Tu vida, joven, de la edad que tengas, debe ser en Dios, ¿sí? Dios es en ti, no Dios está en ti, eso no. Es bueno, sí, es la santidad anterior, pero la finalidad de la vida es ser con Él, ser en Él. Así que, no sé qué opinen. A ver, Chicos. si alguien, alguno de los jóvenes o de los adultos que estén en Zoom, nos quiere levantar la mano y decir, yo quiero opinar. Mientras que empieza esa opinión, aprovecho para decir algo y es que en español se entiende más fácil eso, la diferencia entre ser y estar. Hay otros idiomas en los que no es posible hacerlo y Ujú. por eso es tan fácil que, digamos, ciertas culturas adopten el panteísmo, que es el creer que Dios es todas las cosas, o sea, que Dios es esta palmera que está acá, que Dios es la hierba que está allá. Una cosa es que Dios sea las cosas y otra cosa es que Dios esté en todas las cosas. Ujú. Cosa que ahí sí acabo de entender que es diferente en María, porque María sí es. O sea, Dios sí es en María, no solo Es en está, sino María, es no es. es estar, es ser. ¿Sí? Y para nosotros lo decimos de una manera tan trivial como recitación, que podemos estar pensando en otras cosas al rezar, igual que el Padre Nuestro, la oración por excelencia que nos dice Jesús, y lo rezamos de muchas formas, o sea, de corrido, rápido, para que se acabe. Yo a veces cuando alguien reza aquello que llamaban rosario, ¿cómo rezaban el Padre Nuestro y el Ave María? Sí, Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, ya no sabemos ni por dónde andamos. No, hay que llegar a entender exactamente lo que estamos tratando de decir, de mostrar. Y bueno, un A ver. poquito también para completar lo del liderazgo, bueno, si se llama así, como sea, pero creo que Jesús nos llama justamente para conducir almas a Él, ¿no? Y yo creo que el verdadero líder es aquel que va a conducir a almas a Jesús. Eso sería Entonces, ser líder. eso sería ser líder, ¿no? Atraer a esas almas para Jesús. Porque, ojo, no son para nosotros, doctor, porque muchas veces la criatura, como dice Jesús, quiere ganar algo, ¿no? Aquí es todo, es para, la ganancia es para Dios. O sea, nosotros estamos aquí a su servicio. Mm. Y el verdadero líder es aquel que llama a esas almas. Vengan, vengan al rebaño a gozar de la verdadera vida, ¿no? Bueno, ahí creo que por ahí está Pamela que quiere participar. Entonces, Pame, dale. Hola, Hola. saludos desde Argentina. Sí, Hola. yo quería comentar justo lo que decía el doctor, que hay que perdonar a los que nos hacen el bien. Y a mí me pasó una situación que, bueno, mi familia me invitó, me dio unas entradas para un concierto en familia, nada, lo pasamos lindo, todo bien, pero siento que es como que se me escapó al Señor y ahora siento que lo perdí. Y ahora no sé cómo recuperarlo. Bueno, pues invítalo al concierto tú. Ah, sí, eso hice, dije en mi interior, hago esto para dar vida a la divina voluntad. Pero Ándale. después se me perdió de vista después. Bueno, no importa, o sea, vamos a recordar que cuando esa pérdida de vista es involuntaria,
Jesús suple, ¿no? A Jesús no se le olvida. Así que simplemente vuelve a hacer tu acto, ese acto actual, que no es otra cosa más que repetir el acto preventivo. De aquí en adelante, todos mis actos en ti. Y entonces Jesús te va a decir, sí, sí, Pamela, se te olvidó, ya sé que eres olvidadiza, ya sé que te trae mucho el mundo, no No, importa, ay, Dios. ¿eh? No, el mundo, Dios, qué peso. Sí, debe pesar bastante, pero por eso es exactamente que nos aplasta, porque es muy pesado, no tienes capacidad de poderte enfrentar a él. Bueno, eso es lo que pensamos. No importa, Jesús suple por todo lo que a ti se te olvidó, pero sigue adelante, no hay Ujú, problema. ¿De ok. acuerdo? Sí, sí, gracias. Órale, Pamela. ¿Alguien más? ¿O de los presentes? Tenemos un auditorio cerca de 200 personas. Bueno, se ríen, se ríen porque somos como 600 y dijeron, ay, qué poquitos. A ver, Yo quería decir algo con respecto a, pues, a esperar, pues, como que lo que te voy a comentar también fuera promesa. Es que dice que todos los que conocemos del Señor, que hemos recibido doctrina, que hemos estado en la iglesia de niños, que hemos sido catequistas, que conocemos las Sagradas Escrituras, el catecismo, conocemos estos libros y queremos seguir escudriñándolos, me preocupa, en mi caso puntual, que uno se reconoce e identifica sus miserias, identifica sus impulsos, identifica su instinto, ¿cierto? Pero eso no te va a abandonar, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, cuando uno le quedan 30, 40 años más de vida, qué sé yo, ¿cierto? Eso solo lo sabe él. Y uno tener que batallar con esto cuando yo no permito que avance, ¿cierto? No permito que se materialice el impulso. Todos los días de mi santa vida, yo me levanto consagrado a que no se haga nada más en mi vida que su voluntad, ¿cierto? Pero lo difícil es sentir como, wow, esto no se va a quitar, porque es mi estiércol, es esa base con la que me voy purificando. Y uno dice, ¿será que en el pasar de los días se hace más liviano? Sé que no se hace liviano, pero ¿será que en algún momento lo logro manejar de mejor manera? Puesto que el maligno también se levanta conmigo y también me dice, hoy te voy a acompañar, ¿cierto? qué fea compañía tienen al dormir. Y me refiero a los instintos que todo el tiempo están con uno. Y me preocupa en el sentido en que cada que doy un paso, y él lo sabe, él me acompaña en ese paso, ¿cierto? Así es. Y se hace un poco difícil. Entonces quisiera pensar si en algún momento eso se pudiese hacer más liviano. Yo intento ser liviano, hacerlo liviano en el sentido en que no le doy pie. Inmediatamente lo corto, inmediatamente me consagro, inmediatamente me lleno de Dios, ¿cierto? Yo creo que lo que estamos escuchando es interesante porque todo lo está basando en su voluntad, en la voluntad humana. Todo lo está basando en la elaboración de una virtud que es la constancia, que es ese estar continuamente pensando, obrando, venciendo lo nuestro. En la divina voluntad es prácticamente al inicio es exactamente esto, o sea, tener la decisión firme de no darle vida a nuestros atributos. Totalmente de acuerdo. Ponerme a su disposición, pero el día que logremos tener la vida divina en nosotros, se acabaron las tentaciones, se acabaron los impulsos, porque Jesús nos dice que su voluntad mantendrá aplastado el fome social, ese instinto, ese estímulo para irnos hacia el mal. Tendrá aplastado nuestros vicios, nuestras miserias. Por lo tanto, ya no habrá lucha. Donde hay lucha es humano. Donde hay divino ya no hay esfuerzo, ya no hay lucha, es naturaleza.
Por lo tanto, tenemos que luchar totalmente por decidirnos a entrar, que esa es la decisión firme que debemos tomar, y ese luchar no es luchar contra mí, sino es luchar contra querer seguir con lo mío. Por lo tanto, mientras sigamos con el esfuerzo, estamos fomentando la voluntad. Vamos a llenarnos de Jesús, abandonarnos en Él, que eso es lo que nos pide. Fundirse. Primero es abandonarnos, ¿no? O sea, ya no depender de lo nuestro. Y entonces, en el momento que nosotros dejamos de pensar en lo nuestro, nos liberamos de lo nuestro. Entre más pensamos, y en el momento que yo me esfuerzo por vencer una miseria, algún tipo de problema o de actitud que tengo, más me envuelvo en eso. Y eso lo dice Jesús. O sea, dice que es como una red, que mientras más pensemos en lo nuestro, más nos enredamos, más nos envolvemos. Yo lo quiero ver como promesa, ¿cierto? Pues porque la verdad, el gusto y el amor que le tengo a este hombre es grandísimo, ¿cierto? Eh, no, mi único miedo es desagradarle. Mi único miedo es que mis pasos, mis pensares, mi sentir no vayan alineados en ese camino. En ese camino. Yo sí estoy abandonado, yo sí deseo todos los días, pues como que ni siquiera exista, ya evolucionando a que no sea virtud, ¿cierto? Sino consagrado desde el instante uno y lo hablamos en algún momento, en todos los giritos chiquitos, porque no es un giro, no es que yo vaya a hacer un giro, todos los giros si en el día me va a pasar 36 giros pequeños, yo digo, wow, qué rico que yo estoy haciendo esa pequeña maduración de fe, porque uno entre más está escudriñando, más cerca más se da uno cuenta de lo lejos que está de nuestro Señor. Porque uno cree que está cerca. Pues yo soy un niño que desde los 7 años estoy consagrado a la iglesia y uno cree que estaba cerca, pero vaya, revise Vida de Santos, Biblia, Catecismo, Libro de Cielo y uno dice, wow, no, estoy es muy apartado. Eso es exactamente lo que estamos tratando de que se entienda. Mientras más continuemos con esa actitud, más lejos nos ponemos de Él, porque más estamos enfocados en nosotros mismos. Y el punto es dejar de vernos a nosotros. Jesús nos advierte y nos dice que las reflexiones personales es un obstáculo tremendo. Y esta parte que aunque humanamente parece buena, pero en realidad nos está alejando de la finalidad de fundir nuestra vida con la de Él. Entonces, toda nuestra atención, ojo con esto, debe estar enfocada en unirnos a Él. No me interesa lo demás, que yo siento, que yo tengo, sí tengo miserias, indiscutiblemente. Cuando esa miseria salga, voy a tener la suficiente confianza en Dios de que Él me va a ayudar para el momento que salga, decir no. Listo. Y eso es lo que va a ir fortificando poco a poco esta vida de Él en mí, hasta que llegue el momento en que todo sea natural, que ya se pierda esa batalla, ¿no? Esa lucha. Así que no es problema, pero yo pienso que va por mal camino, porque está recorriendo el camino que todos han recorrido. Vamos a recordar a San Juan de la Cruz. Cuando queramos llegar a donde no conocemos, ¿sí? Porque no conocemos la vida divina, pero queremos llegar a la vida divina, debemos caminar por donde no conocemos. Porque si yo sigo el mismo camino que conozco, ¿a dónde voy a llegar? A lo que estoy haciendo, voy a llegar a lo mismo. Entonces, debo abandonar este camino y dedicarme a vivir, a caminar por un camino que aunque no conozca, que aunque me dé cierto temor, cierta cosa como de rechazo,
pero es la única forma de llegar a donde no conozco. Y donde no conozco es la vida divina. Está llevando su yugo, su carga. En cambio, la carga de Jesús Es ligera. y el yugo es llevadero. Así es. Así que yo creo que vale la pena. Me pareció excelente esta participación porque nos da oportunidad de poner los puntos en claro. No se trata de ser virtuoso, no se trata de luchar contra lo mío, se trata de estar dispuesto a que Dios haga lo que Él quiera en mí. Y lo que Él quiere es que no piense en mí, que no piense ni siquiera en mis miserias, simplemente abandonarnos en Él. Y ese es el camino para que Él sea el que me desapegue de todo. No soy yo el que me debe desapegar. Si yo quiero desapegarme, tengo que usar mi voluntad. Por lo tanto, estoy haciendo actos humanos, que eso es lo que Jesús no quiere que tengamos. Entonces, conocimiento, y Jesús se lo dice a un sacerdote. Primero, llénate de mí. Deja que te rodee como las aguas del mar rodean a una barca. Y cuando estés rodeado de esta fe, porque la fe soy yo, entonces yo me voy a hacer cargo de ti y de tus cosas. Te voy en primer lugar, voy a hacer que comprendas la revelación, que comprendas la revelación pública que se llama Biblia, que no le hemos entendido. Voy a hacer que entiendas la revelación privada, que es lo que tenemos en las manos, que es el libro del cielo, que no es una lectura, es toda una forma de vida que necesitamos entender. Y después, cuando ya tengamos esto, te voy a dar el fastidio de todo aquello donde antes te sentías llamado. Te voy a dar el fastidio de estar pensando en las virtudes. Listo. Ya no voy a tener ese deseo tan grande de ser virtuoso. Y si eres fiel en esto, te voy a dar un tercer don, que es el desapego total de todo. Entonces, ese desapego que estamos buscando es un desapego que es un don, que es un regalo que nos van a dar siempre y cuando me una a Jesús. Y a Jesús me uno a través del conocimiento. ¿De acuerdo? Y que una de las cosas que dice Jesús es que el vivir en su voluntad es opio para el alma. Entonces va apagando todas esas debilidades o pasiones o miserias y sin que uno vaya sintiendo realmente, porque como dice, no es una lucha, sino es un entregarte totalmente a Dios y Jesús ahí en esa entrega va trabajando todo aquello que antes tenía un peso gigante, ¿no? En nuestra vida que muchas veces creíamos que no íbamos a lograr vencer, ¿no? Pero no es que ni siquiera nosotros lo vamos a vencer, sino es que es la divina voluntad de nosotros que va a aplastar aquello y lo va a tener sometido. Y claro, obviamente con el sí de la criatura, ¿no? Claro. Exacto, Ese sí es la aceptación. exacto. Es decir, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mí. Es darle cumplimiento al Padre nuestro. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y ese cómo es como la hace Dios. Y cómo la hace Dios, de esta manera en que nosotros debemos abandonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Doc, digamos, ¿cómo nos puedes dar un consejo a los jóvenes de 15, 16 años? De pronto, la intervención anterior comentaba que ya tuvo un camino en Jesús, ¿sí? En la iglesia, pero soy, por ejemplo, una joven de 15, 16 años que conozco algo de la iglesia, pero no tanto. ¿Cómo puedo, o sea, qué consejo me das para poder entender todo esto de la divina voluntad? Si no conocí lo de la iglesia católica, ahora conocer divina voluntad. Voy a decirte algo y voy a decir algo que probablemente se tome a mal. Y siempre lo digo, porque lo que digo, luego dicen que el doctor dijo, pero no dijo de eso, sino dijo otra cosa. Feliz la mujer de 15 años, ¿sí? Feliz el hombre de 15, 16, 17 años,
¿Por qué felices? Deberían de agradecer no conocer nada de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Parece herejía, sí, ¿verdad? Porque generalmente pensamos que desde niños debemos empezar y no entendemos que el conocimiento que tenemos de Dios en la actualidad nos sirve de obstáculo para entrar en la finalidad que Dios quiere de nosotros. Porque pensamos que Dios quiere un dechado de virtudes y estamos totalmente enfrascados en adquirir virtudes. Cuando que Dios me dice, aléjate, deja todo eso, no tienes por qué traerlo. Ojo con eso. ¿Por qué digo que felices? Porque el ignorante, perdón por decir ignorante, ¿sí? El ignorante de las cosas de Dios, todo lo capta y como esponja. El sabio, el que tiene educación religiosa, le cuesta trabajo, porque tiene que romper con un esquema anterior que es muy difícil porque hemos vivido toda la vida dentro de ese esquema. Y yo pienso que ese esquema es lo que más le agrada a Dios, lo que más me acerca a Él, y por lo tanto, a la hora que me dicen, tienes que abandonar esa búsqueda de virtudes, decimos, ¿cómo? No. ¿Sí se entiende? Entonces, por favor, entendamos, vamos a ver la vida de Jesús. ¿Con quiénes se juntaba Jesús? Con los Con los pastores, con los campesinos, con la gente más pobre, con la gente que incluso ignoraba mucho de la ley. ¿Por qué se acercaba a ellos? Porque en ellos se encontraba fidelidad, o sea, fe, creían en Él, estaban seguros de lo que Él decía la verdad y sobre todo porque le daban amor. O sea, se entregaban a Él, cosa que el supuestamente sabio, los escribas, los fariseos, los conocedores de la ley, no podían hacerlo porque estaban llenos de ellos mismos. Entonces, ¿se entiende por qué digo feliz ustedes que no tienen nada? Ahora, un momento. Esto no quiere decir que no los eduquemos en la fe. Por eso digo que luego dicen que el doctor dijo, no, el doctor no dijo. ¿Debemos educar a los jóvenes? Sí, si tenemos la capacidad de poder entrar en este terreno de la divina voluntad, ahora nosotros debemos educar en la divina voluntad, no en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, ¿la educación religiosa es necesaria? Sí, pero desde este punto de vista. Si no conozco esto, bueno, pues educo lo que yo sé, educo lo tradicional y después, si hay la fortuna y la posibilidad de conocer esto y que nos atraiga, tendremos que luchar contra todo esto que hemos hablado y tratar de desprenderme de todo lo que sé. ¿Quién es más feliz? El ignorante. Así es. Para el que no conoce, el yo no tiene mucho peso. Al que sabe mucho, ese yo es pesado por conocimiento. Bueno, sí, pero que Jesús me dice, hasta aquí. O sea, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Se vuelve a repetir ese momento. Han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿De acuerdo? No, pues creo que ya me respondiste, Doc. Tal vez es el cómo. Pues hablamos ahorita del conocimiento. De pronto, si yo tengo 15, 16 años, no necesariamente estoy interesada en leer. Y más en este momento con las redes, con los influencers, con la tecnología. Hay muchos ídolos.
Entonces probablemente pueda tener ídolos musicales, ídolos Instagramers, YouTubers, lo que sea, influencers. Entonces es tal vez el cómo en esta realidad actual yo puedo, eh, hablamos de imitar y de pronto no es imitar a Jesús, pero que mi influencer sea Jesús y que yo pueda tener esa influencia de la divina voluntad teniendo 15, 16, siendo tan pequeña, donde tengo mis intereses tal vez están en el mundo y en lo que comparto con mis amigas o mis amigos, cómo volteo mi ojo, porque de pronto no necesariamente en mi corazón está la necesidad de vivirlo, pero pues en mi familia, en lo que puedo percibir, veo que hay algo allí, pero yo a veces siento que no escucho la voz de Jesús, que no lo siento. Entonces, de pronto es el cómo llegar a experimentarlo. Soy tan pequeña y no tengo ese, de pronto ese nivel de conciencia de realmente es que le quiero entregar mi vida o quiero fusionar mi vida y vivir con Jesús. Entonces, el cómo tal vez es mi pregunta, Doc. Vamos a regresar al principio. ¿Por qué no hay alguien que se atreva a ser líder en esto? Siempre hablamos de influencers, no sé, sí, ¿verdad? Influencer. Pero seguimos a una bola de personas, perdón por lo de una bola, de personas total y absolutamente mundanas, que lo único que les interesa es el mundo y les interesa ser admirados. Véanme a mí, yo soy modelo. Eso es lo que nos están diciendo todo en Internet. Bueno, ¿por qué no me atrevo yo a hacer un canal y decir yo soy influencer católica? ¿Por qué no? Qué bello sería que para un joven tuviera opción. Lo hemos visto en las pláticas de ahorita. ¿Qué es el libre albedrío? Conocimiento. Porque en la medida que yo conozca el bien y el mal, ya tengo posibilidades de escoger. Perdón, pero los jóvenes, discúlpenme, pero no tienen ni idea de lo que es la vida. O sea, es un despertar, es un caballo desbocado que está haciendo uso de toda su energía para seguir adelante, pero hacia dónde va no sabe. ¿Por qué no empezar a que haya personas que digan, yo me voy a convertir en un influencer de Dios? ¿Por qué no nos atrevemos? Perdón por la palabra, perdón por lo que quiero decir, pido mil perdones porque somos mediocres, porque somos mediocres. Estamos acostumbrados a hacer lo que todos hacen. No nos queremos diferenciar de los demás. Eso es ser mediocre. Eso es ser total y absolutamente dependiente de los demás y ese es el flojo intelectual que no le interesa. Nosotros tenemos culpa de ignorancia, pero una ignorancia voluntaria, porque no acepto el hecho de que tengo que instruirme y todo lo recibo de este cochino mundo, ¿sí? En que como no recibo nada ni siquiera de mis padres, porque mis padres son los primeros corruptores, porque no me dan nada de principios, porque no me dan nada de Dios, porque lo único que me dan es una tablet, un celular o una computadora, para que yo, niño, adolescente, adulto, me alimente con la bola de porquerías que estoy viendo. Perdón por porquerías, cochinadas. O sea, ¿sí se entiende? Entonces, vamos a tratar de fomentar ese deseo de ser nosotros. Cada quien que sea, que se atreva a ser lo que es. Dios tiene un plan para cada uno. No, no hay igualdad. No quiere a todos iguales. No quiere que imitemos, que vayamos tras otros. Nos quiere en la forma particular en que Él nos ha creado, nos ha pensado.
¿Por qué no ser eso? No nos damos cuenta que nunca podremos llegar a estar plenos si tratamos de imitar a alguien. Sale alguien con alguna cosa nueva, alguna moda, alguna forma de ser, alguna forma de hablar, alguna forma de vestir, en fin, algo nuevo, y ahí van todos a hacer lo mismo. Salió ahí por ahí un roto, perdón por lo de roto, pero es lo que trae ropa rota, y ahora resulta que lo elegante es andar con la ropa rasgada. ¿Por qué? Porque debo estar a la moda. Digo, bonita moda, pagar por hoyos. Digo, perdón, pero estamos totalmente equivocados. Y a ti te veo anticuado, París. Y también a ti, ¿verdad? No traes hoyos. En fin, a ver, Niurka. Bueno, pues entonces Niurka no. Sí. De pronto ahí es lo que usted dice, es darle ahora la oportunidad a Dios de que en cada uno de nosotros, desde cualquier edad, pueda empezar a expresar lo que Él siempre ha querido expresar, ¿cierto? Pero en esa individualidad del encuentro personal de cada uno con Él y no, como lo estamos diciendo, a la imagen de otras personas, queriendo copiar ideas de otras personas que finalmente tienen, sí, unos efectos muy terrenales, muy finitos. En cambio, lo que ahora me propone Dios para nosotros es algo totalmente distinto, con mayor valor, incluso con mayor riqueza. Es muy, muy singular, muy particular que los jóvenes busquen la inmediatez en la riqueza material, pero ahora lo bello es la riqueza espiritual que Él quiere derramar en cada uno de nosotros. Entonces, como jóvenes, primero darles oportunidad al encuentro individual y segundo, que Él vaya generando esos movimientos de liderazgo en cada uno sin escatimar temor a ser juzgados o a ser criticados, porque finalmente si Él pone en movimiento, pondrá la gracia necesaria para que cada uno de nosotros vaya adelante en ese fin último, ¿cierto? Así es. Sí, buenas noches, doctor. Le Sí, habla Niurka. sí. Es que no conseguí el audio. Hay una pregunta que está haciendo la joven con respecto al cómo hago esto, cómo vivo esto, y incluye cómo ser ese líder, cómo ser esa influencer católica, ¿no? Y Jesús nos dice el cómo. Él nos dice acá, lo que quiero de ti es que te abandones como muerta. Entonces, eso de muerta, vamos a morir a nuestros sentidos, ¿no? Que son nuestras tentaciones, que no, que nos alimentan las pasiones. Esas redes, lo que leo, lo que escucho, lo que me enseñan, no me hacen bien. Entonces empezar a hacer morir a todo eso, morir a todas estas amistades que me llevan al camino contrario, morir a los consejos que no me hablan de Jesús, morir a la pereza de leer, empezando por ahí, morir a la música que no me habla de Jesús, ocupar ese tiempo en estar muerta, pero en Jesús, leyendo y conociendo. Y él dice, hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen las criaturas o dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. No quieres fiarte de mí, ¿ves? Exacto. Entonces él dice, no sabes cuánto te amo y que todo lo que permito o, o por medio de las criaturas o por medio de los demonios, que son estas tentaciones que nos están llevando al mundo,
o por medio de directamente de mí, ¿verdad? Esto no me sirve para yo poder obrar en tu alma, para poder estar en ti, ¿viste? Para lo cual te he elegido. Y entonces, aquí está el cómo descubrir esa muerte que nos pide. Y después nos dice, y es más, si tú te sientes mal, debatido, te dice, respecto a las criaturas, usa un profundo silencio, sé benigna y dócil con todos, haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia y ofreciendo también las molestias que te dan las criaturas. Porque Exacto, también Nata. esos son el cómo necesitamos que nuestros jóvenes puedan ir masticando y rumiando estas palabras de Jesús. Morir, Sí, pero morir a todo eso. exacto. Pero para eso se necesita conocimiento. Ese es el punto. El joven no conoce porque no le enseñamos. El joven no conoce porque no nos tomamos la molestia de irlo orientando. ¿Por qué no nos la tomamos? Primero porque no nos interesa. O sea, Dios para nosotros ha pasado de moda. Se interpone a nuestra vida. Y segundo, porque no tenemos el conocimiento de Dios. Los que conocemos algo de Dios, lo conocemos en el modo tradicional, que es un Dios, no sé, no, moralista, castigador, en fin, no es el Dios amor. Y lo que el joven necesita es entender que es amor lo que Dios es. Y desafortunadamente el joven ya no sabe lo que es el amor. El joven sabe lo que es simplemente deseo, simplemente satisfacción, simplemente placer. No es ya amor. Lo hemos pervertido ese término. El joven no tiene amor ni siquiera en las familias. Así que, ¿qué decir? Hay que educar, sí, pero educar en Dios, educar con haciendo conocer a Dios lo que Él es, lo que Él ofrece, ¿sí? Y entonces el joven probablemente empiece a tener medios, modos de poder escoger, pero mientras no tenga más que el mundo, ¿qué queremos que escoja? El mundo. O sea, no hay posibilidad de decir algo diferente. A ver, Doctor, aquí en del libro del cielo, el volumen 2 solo pedirle que me abra el panorama de esto que dice acerca del conocimiento de nosotros mismos. Después de esto, Jesús me ha dicho, el favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí mismo. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. eso es algo curioso. Vamos a partir del conocimiento para llegar al no conocimiento, o sea, es al revés. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. San Juan nos dice lo que hemos repetido, que ya somos hijos de Dios, que es lo que hemos tenido en mente, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. O sea, y lo que debemos ser es ser imagen y semejanza de Jesús. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, el conocimiento de nosotros mismos es llegar a vernos en Jesús. Y Jesús le dice a Luisa, cuando quieras reconocerte, cuando quieras saber lo que tú eres, Porque tienes quiero que hablar. venir, tienes que venir a verte en mí, a reconocerte en mí.
En la medida que te reconozcas en mí, vas a acertar a lo que tú eres. Si te quieres reconocer en ti, te vas a equivocar. No sé si se entiende. Si yo pienso que lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, eso es yo, ese es yo, estoy equivocado. Porque todos nos queremos reconocer en nosotros, todos queremos pensar que lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo es lo que es la realidad nuestra. No, nuestra realidad es ser Jesús. Fuimos creados por Él, para Él y en Él. Por Él, o sea, Él tiene todos los derechos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos creación de Él. Fuimos creados para Él, porque para eso nos creó, para servir de esa relación de amor con Él. Y fuimos creados en Él, dentro de Él. Estamos en Jesús. Esa es nuestra finalidad. Entonces, conocimiento de nosotros mismos, sí, pero ese conocimiento no lo puedo tener si no conozco a Jesús. ¿Sí? De la mano de lo que decían ahorita, creo que por eso es que es tan difícil para, pues ya usted me corregirá, ¿cierto? Pero por eso es tan difícil para el rico salvarse. El rico no solamente en cosas materiales, por ejemplo, el rico en religiosidad. Una persona que fue educada toda su vida en religiosidad es difícil para, pues con todo respeto, porque yo también estuve ahí, ¿cierto? Estoy ahí, pero por eso es tan difícil, por eso la carga es tan pesada, por eso el yugo es tan poco llevadero, porque finalmente es a través de el conocimiento que ya tienes, es rico en ese conocimiento, en un conocimiento de, sí, de la ley o de la religiosidad, o también hay gente que es rica, bueno, en temas materiales, es difícil despojarse de ellos. En el caso de los jóvenes que ahorita lo decían, ¿por qué es tan difícil? Pues porque son ricos en un mundo que los ha dotado de sensacionalismo. De hecho, tu pregunta es muy particular porque es, ¿cómo hago si yo no lo siento? Es que ese es el problema, que estamos viviendo en un mundo que solamente depende de lo que sentimos. Entonces, todo está expresado a través de sentimientos y incluso cuando ahorita decían el amor, confunden el amor con un sentimiento, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que yo no siento a Dios, no lo siento, entonces, ¿cómo hago para seguirlo? El problema es que estás tan inmerso en el mundo, entonces el joven también es rico en qué, en potencialidades, o sea, en la posibilidad de ser, en ese sensacionalismo. Por eso es tan difícil para él despojarse de eso, porque ya está acostumbrado a ese sentimiento. Es tan difícil también para, pues lo decía ahorita frente al tema del yugo, porque es más fácil despojarse de un yugo cuando tú no lo tienes en absoluto, cuando nunca has sido conocido en la vida, pues porque no lo tienes, entonces es más fácil someterse al yugo de Jesús, que ese sí es llevadero, que es una carga ligera. Básicamente, pues de eso quería hablarse. Bueno, y qué bueno que ahora que se fue el doctor también vamos a decir otra herejía. Porque justamente conocer la divina voluntad creo que te transforma. Y justamente tenemos, como decía el doctor, una mala educación. Porque creemos que Dios es la religiosidad, ¿sabes? Como estar rezando todo el día. Y cuando empezamos a ver que en la divina voluntad Dios y todos sus atributos los empiezas a conocer en todo lo creado, te cambia la vida. Y ya no te encierras en un solo lugar y ya no estás rezando, sino que todo te vuelves una oración continua para Dios. Entonces te cambia todo. No sé, al menos para mí me cambia la vida. Porque antes decía, bueno, como joven, más joven, decía, ay no, yo cómo voy a estar encerrado en la iglesia todo el día, qué flojera, la verdad, qué flojera. Cuando conocí la divina voluntad dije, esto es vida. Esto sí es vida. Esto sí es un Dios libre, que no está esclavizado a un punto, a un lugar, sino que se manifiesta en todo. Y no sé, al menos para mí, doctor, eso es increíble. Y no como llegar a la joven. Sí, sí. Sí, y lo que dices, Paris, es eso, es ya verlo desde el punto de vista de la vida, ¿cierto? De la vida, de ese segundo a segundo, del movimiento que va a implicar en cada uno de nosotros, y no solo desde actos particulares del rezo, como ahora lo manifestaba el doctor, que para los jóvenes no se vuelve para nada atractivo, ¿cierto? Porque siempre se los hemos atachado a personas sí, de ciertas edades y no para los que estamos pues como en otros grupos de edades distintos. Entonces, sí, ya cuando vemos que eso es en la vida, en ese día a día, en la manera como yo me relaciono con las otras personas, como veo ahora a Dios en cada una de las otras personas,
y ya como un acto, como lo decía Esteban, ya no desde el punto de vista del sentimiento, sino desde ese movimiento de que yo me pueda dar, pero infundado por él, y yo empiezo a participar de ese movimiento. Es algo que todo el que se disponga va a descubrir unas maravillas que él va a permitir en cada uno de nosotros. ¿O qué, doctor? Así es. O sea, conocer a Dios es libertad. Ya no estamos esclavizados, como decía Paris, a un lugar, a una rutina, a una costumbre, o sea, totalmente, yo diría, rechazada por el joven, porque el joven rechaza las rutinas, rechaza esa manera en que hemos eh, tratado de acercarnos a Dios. Dios es vida, Dios es total y absolutamente libertad. A Dios lo tenemos con nosotros en mañana, tarde, noche, continuamente. No necesito una determinada práctica, un determinado tipo de actividad hacia Él. Él es el que quiere estar en continua relación conmigo en todas mis actividades. Eso es lo que hay que entender. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Ahora, el único punto es reconocerlo, aceptarlo y gracias a eso tendremos una vida totalmente diferente. Dios es vida, no es esclavitud. Dios no nos pide estar esclavizados a rutinas, a modos, a acciones. Nos pide libertad, nos pide vida. Vive en mí porque yo quiero vivir en ti. Listo. Y es tratarlo con esa confianza, con esa sencillez de, no sé, del día a día, ¿no? Como ahorita estamos compartiendo, a veces platicamos con los jóvenes y vemos a un Dios lejano, cuando Él está acá. Así Y es. que deberíamos de tener esa confianza de hablarle, de comunicarle, mira Jesús, me pasa tal cosa, mira esto, aquello. O sea, entablar esa relación realmente con un Dios vivo, porque lo tenemos muerto, si nos damos cuenta. Y generalmente eso es lo que los jóvenes no logran entender porque así es, se maneja. Un Dios lejano, pero realmente lo deberíamos de tener vivo. Así es, exactamente. En fin, ¿alguna otra opinión? Creo que Mariana quería decir algo ahí. ¿Quién? Mariana, levantó ahorita. A ver, Mariana. Sí. Mariana. Ah, no, ya Creo que no. Yo creo que ahí para complementar, doctor, es adicional a eso, cuando vamos permitiendo que Dios permee cada una de las acciones de nosotros y sean ese ya el motor, como lo hablábamos ahora, va a hacer que ahora mi individualidad, al interactuar con la individualidad de cada uno de los otros jóvenes, incluso para los que tengan la oportunidad de elegir su pareja de vida, con quien vayan a formar sus familias, si entran en esa oración para que el Señor se las permita, entonces empezar a recuperar esas familias que hoy se han visto perdidas porque parte de lo que hoy sucede con los jóvenes es que ya no quieren tener familias, ¿cierto? Y recuperar esa idea y el valor de lo que significa la familia desde tempranas edades, porque sé de dónde vengo, sé qué familias se deben formar para siempre darle esos hijos a Dios, ¿cierto? Quienes tengan la posibilidad de establecer el camino de la familia y para los que no, igual, porque finalmente en esa individualidad, insisto, es donde él va a encontrar esa misma vida suya refulgiendo y expresándose de una forma plena. Así es. La familia es otro tema enorme, pero yo creo que el punto es tratar de entender que somos criaturas. Ese es otro punto fundamental. Nos hemos dejado envolver con las teorías científicas de que somos producto de una lombriz. Bueno, que a lo mejor no de lombrices, Parece de una explosión, porque
nos han llegado a decir que somos fruto de una explosión y que eso es más garrafal que incluso una lombriz. Ujú. Bueno, ok, de acuerdo. O sea, nos hemos dejado convencer de que no somos creación. La teoría de la creación, o sea, el creacionismo, está pasado de moda y ahora podemos pensar cualquier tontería para entender nuestra vida. Bueno, definitivamente la familia ha perdido de vista su finalidad y su finalidad es exactamente esa, la vida, pero una vida que se va a convertir en la vida de Dios, que vamos a crear hijos de Dios, para Dios, en Dios. Y la familia actual lo único que piensa es en el progreso, en el tener, en la realización. Yo sé que nos vamos a ver como momisa total, así, es más, momisa es poco. Nos vamos a ver como dinosaurios, antiquísimos. Pero Dios creó una familia. Dios creó una familia de hombre y mujer, no familias diferentes, hombre y mujer. Y ese hombre y mujer tienen una finalidad: crecer, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Llenar la tierra de qué? De seres en los cuales Dios pueda continuar su vida, en donde Dios pueda fincar su reino. Eso es la finalidad de la familia. Y a la familia la puso el hombre y la mujer con diferentes trabajos, con diferentes acciones. No es rebajar, no es enaltecer, es lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Dios pensó en la mujer como la representante del amor divino para el ser humano. Ese es el papel que Dios quiere de la mujer: representante, suplente del amor de Dios para todos los demás. Un papel mejor que ese no podríamos esperar, pero no, ahora quieren realizarse en el terreno científico, en el terreno, o sea, laboral, en el terreno de conocimiento, pero no se quieren realizar en el terreno de su creación. Al hombre lo puso como burro de trabajo, bueno, perdón, o sea, como, como proveedor. Bueno, el hombre es el proveedor. No es que el hombre quiera ponerse sobre la mujer, es que son los planes y todo lo que Dios realizó. Y yo creo que lo que Dios piensa es un poquito mejor que lo que nosotros pensamos. Es un poquito más adaptado a la finalidad que la finalidad que yo tengo sobre de mí. En fin, familias. Como el orden para que fuimos creados. Así es. Yo estaba pensando que de pronto por eso estas verdades no han insertado tan fácil en una ciudad tan anticuada como Medellín y un departamento tan anticuado como Antioquia, es porque nosotros desde chicos nos enseñaron que incluso en el bautismo uno de las tareas era defender a la iglesia y ser custodiadores de la iglesia. Y a mí me ha pasado que Albita o los compañeros pues, con los que comparto la divina voluntad, todos me lo dicen y yo tengo que hacer un filtro de validar con catecismo y validar, y entonces pierde uno demasiado tiempo. Claro, porque uno ya está en esa generación saliente de jóvenes, ¿cierto? Y que viene de ese, ojo que hay que revisar, ojo que todo lo hace, y de hecho el Vaticano lo hace con los libros de Luisa, los valida, los revisa, y con cualquier acto de fe ella hace un filtro. Entonces nosotros cuando estamos en la iglesia nos hacen ese proceso, y obviamente una persona más joven no hace ese filtro, porque como no conoce, entonces a uno sí, y uno dice, bueno, tengo que reducirle al tiempo ¿cómo lo titulabas tú? Como a no pensar tanto, ¿cierto?
vivirlo, sentirlo. Y eso pues cada vez gana un poco más de terreno, pero me preocupa en el sentido de una generación tan bonita, que es Antioquia, que es gente muy buena, muy llena de virtudes, y cuán trabajo le va a costar evolucionar a dejar todo eso, porque nos da miedo, es que la atesoramos todas esas virtudes, porque es que las trabajamos años, años, y ir a regalarlas, a entregarlas y a destruir ese yo, de pronto nos cuesta mucho trabajo, ¿cómo se llama? Entenderlo. Yo no he sido de comunidades, he sido de iglesia instituida, pero yo veo las comunidades y estas no están alineadas con estas cosas. O sea, Medellín es de las ciudades que más comunidades tiene y no están alineadas. Y yo digo, qué difícil va a ser llegar a esas masas. Pero a ver, una pregunta así. Estamos muy habituados a la búsqueda de virtudes. Estamos muy apegados a las virtudes que hemos conseguido, ¿sí? Y pensamos que esa es nuestra fortuna y que ese es el modo en que estamos cerca de Dios y que Dios está feliz de la vida porque nos tiene virtuosos. Esa es la idea que tenemos, ¿sí? Es lo que nos enseña, de hecho, hoy en día todavía la iglesia. Por eso, esa es la idea que tenemos. Ahora yo pregunto, ¿qué será más reconfortante para el hombre? ¿Estar peleándose contra los vicios para hacer virtudes o dejarnos totalmente en las manos de Dios y que Él ponga sus virtudes de Él en mí? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más acercamiento con Él? ¿Estarlo imitando? ¿Ser una copia de Él o ser Él? Ser Él. El problema es que no lo pensamos, el problema es que somos demasiado estrictos con nosotros mismos y no nos damos la oportunidad de pensar. Según nosotros pensamos, no pensamos nada. Estamos rutinizados, estamos totalmente esclavizados a las tradiciones. Pero perdón, eso no es digno del razonamiento que Dios nos dio. Estamos haciendo un pésimo uso de la inteligencia, del razonamiento, de todo lo que Él nos dotó para llegar a Él. ¿Por qué no me doy la oportunidad de pensar? ¿Por qué a fuerzas tengo que estar encerrado en un corral? Porque eso es lo que tenemos, un corral de enseñanzas que nos han dado desde niños. Que nos limita. Que nos limita. ¿Y por qué no pienso en Jesús? Eso es lo que me extraña muchísimo. Jesús lo dice en el Evangelio y Jesús nos está invitando a aceptar lo nuevo. ¿Sí o no? Sí. Tengo mucho que decirles todavía, pero ahorita en este momento no pueden con ello. ¿Qué nos dijo? Todo lo que estoy dejando es camino. Hay algo más, pero que ahorita en este momento no lo pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga ese Espíritu de verdad, Él se los va a enseñar lo que yo no quiero, no puedo decir ahorita. Y ahora que el Espíritu Santo viene y nos revela esto, decimos, no, yo con mis virtudes, yo con mi forma de ser, yo soy feliz en mi corral. Bueno, pues siga siendo borrego. Punto. Yo creo que es borrego justamente porque lo han convencido de tres cosas. Lo primero es que no es valioso. Que no es valioso es porque ha puesto la valía en lo externo, ha puesto la valía en el placer, en el tener y en el poder. Entonces el joven de hoy en día no se siente poderoso, no se siente fuerte, no se siente, pues siente que no tiene el dinero suficiente como para poder ser valioso. Hay muchos jóvenes, pues que a mí me tocó en el colegio sentirme el de menos porque todavía no había tenido relaciones sexuales, por ejemplo, y que todos mis compañeros ya las habían tenido y yo era el último en tenerla, entonces yo era el bobito del salón, ¿sí me entiendes? El más quedado, el menos inteligente. Pero también nos convencieron de que lo que decías ahorita y que vos también lo retomabas, que
Dios está demasiado lejos, entonces es más fácil para mí amar al universo, o buscar ese sentido de trascendencia en una piedra o en un árbol, por eso estoy tan perdido. Y por último, pues justamente es eso, digamos, la gratificación inmediata. Digamos que antes era necesario siempre hacer un esfuerzo para poder obtener algo, para obtener un resultado, para obtener algún merecimiento. Pues no sé, a mí chiquito me enseñaron que el postre venía después del almuerzo, o sea, algo tan sencillo y ha entrado el mediodía. Hoy en día las generaciones, pues ahorita lo decías vos también, o sea, estamos a hacer esto de obtener dopamina barata y de rápida absorción, por así decirlo, ¿cierto? Y eso es algo recontra peligroso porque esto lo dice la ciencia, ¿cierto? O sea, eso termina llevando a la depresión, o sea, termina llevando, y por eso hoy vemos generaciones de jóvenes deprimidos, de jóvenes enfermos, de jóvenes que no quieren esforzarse, que ya todo lo ven. O sea, uno antes se reía con cualquier chiste de Tok Tok quién es, y hoy en día necesitan 17 memes con no sé cuántas referencias de no sé cuántas películas para poder medio reírse de algo. Y es justamente por eso, porque el cuerpo se vuelve resistente a ese impulso de dopamina, que finalmente, pues eso es neurociencia, pero tiene mucho que ver con justamente el engaño que el mundo está haciendo sobre los jóvenes y sobre nosotros mismos. O sea, nosotros somos personas que incluso buscamos el placer inmediato, una recompensa inmediata, y justamente eso es lo que nos lleva a la pereza, al cansancio, y tiene que ver todo con bioquímica. O sea, la dopamina es la hormona no o el neurotransmisor no del placer, sino de la motivación, y que se une a la noradrenalina y a la epinefrina, y que en esa medida hace que vos te puedas concentrar en un objetivo claro y puedas sacar adelante, no sé, una familia o un trabajo o un proyecto. Y por eso está tan ligado a que no quieran tener hijos. Eso está tan ligado a que, digamos, no quieran esforzarse por obtener, digamos, sí, una vida que valga la pena vivirla, sino que simplemente están viviendo la vida de otros a través de redes sociales. Y eso es justamente lo que termina llevándolos a la depresión y al engaño más grande, y es que finalmente no son valiosos, no son amados. Ujú. Así es. Y después de esta clase de bioquímica, Vamos para el laboratorio. o sea, ¿cómo? Ah, no, ahora lo dicen. Se están queriendo. Yo voy a pasar una pregunta que me están realizando. Yo tengo una hermana que no fue católica y ya no es católica. Ujú. Ella se define como cristocéntrica y mis sobrinos pues están también en ese camino, pero están conociendo el libro del cielo. Entonces ellos me preguntan o tienen esta inquietud. Leen el volumen 4, 177, que dice: los bienes que tiene la Iglesia Católica y los males de los protestantes. Pues no lo voy a leer, solo voy a leer el título porque realmente pues el doctor lo conoce, pero la pregunta específica que ellos hacen es que por qué el volumen, o porque el Señor dice eso, de que solo los católicos son los que van a dar frutos, si ellos conocen como testimonios de tantos evangelistas, ¿cómo se dice? Evangélicos que han tenido pues como grandes obras, y me citan a un señor Billy Graham, que dice pues que fue un evangélico que el Señor escogió para un movimiento grandísimo en Estados Unidos y que hasta los presidentes le pedían consejería. Entonces ellos dicen que porque, o su pregunta específica es por qué el Señor en el volumen 4, en esa parte, habla como tan duramente de los protestantes. ¿Por qué será? A ver, vamos a recabar opiniones. ¿Por qué será? Que rechazaron, los protestantes rechazaron el conocimiento, ¿verdad? Porque Que rechazaron. porque su conocimiento está como desagregado, o sea, yo lo entiendo así. Para nosotros, o para mí, que la doctrina católica es una doctrina completa, o sea, reúne todo lo que el Señor en su camino, cuando estuvo acá, nos quiso enseñar. O sea, él reúne todo para nosotros. En la parte protestante se empieza a desagregar porque empieza a sacar de la vida el tema de cierto, de nuestra práctica, nuestra fe,
los sacramentos, se desagrega porque separan a la Virgen, porque por ejemplo mi hermana es una que tiene una situación específica con la Virgen, siendo ella muy creyente primero de la Virgen. En este momento, digamos que ya por el conocimiento que ella empezó a tener en este otro camino, el protestante específicamente dice que la Virgen pecó. Y literalmente lo dicen es porque ella me lo pregunta así, es que en qué parte de la Biblia, que es la revelación pública, Jesús dice que él fue el único que no pecó. Entonces, al traducirlo tan literal, sacan a la Virgen diciendo que ella en sí también tuvo pecado original como el resto de nosotros. Por eso, mira, yo te amo mucho, pero a tu madre no la aguanto. Tu madre es una tal por cual. ¿Te estoy amando? ¿No? ¿Sabes qué? Te amo mucho, pero todo lo que haces me cae gordo y no lo acepto. Así que no te me acerques. Te amo mucho, pero no tengo por qué ir a platicar contigo. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estaban ustedes hablando, el sacramento. El protestante es un católico, bueno, no, perdón, es un cristiano sin madre. ¿Sí? Un cristiano sin madre. Es un cristiano que rechaza a la madre de Jesús. Es un cristiano que tiene la idea de que Jesús es uno cualquiera que se puede venir a encarnar en cualquier mujer. No entienden que es el verbo del Dios, la segunda persona de la Trinidad, y que no puede venir a engendrarse en una mujer normal, que debe tener toda una capacidad divina para poder albergar en ella al verbo de Dios. O sea, tiene la doble fecundidad divina para tener al verbo y humana para tener la humanidad de Jesús. Para ellos, María es una más cualquiera, como la disque religiosa esa que anda por ahí diciendo que María gozaba del sexo, que tenía más hijos, en fin, todo eso. Son total y absolutamente gente entregada al demonio para rechazar las verdades fundamentales. Un Jesús que dice, todo aquel al que le perdonen los pecados le serán perdonados y al que no se los perdonen no se les perdonará. Ah, no, eso no es cierto. Jesús no dijo eso. Yo me tengo que confesar con Dios. ¿Dónde lo dijo? ¿A qué horas lo dijo? No, la Eucaristía, eso es un símbolo nada más. ¿Sí? Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come y no la bebe no la tendrá. Y estas personas, ¿dónde comen y dónde beben? En ningún lado. Están negando. Así que su religiosidad, por favor, eso entendamos, la religiosidad del protestante es falsa porque está partiendo de un punto falso. Y ahora, vamos al lado bueno. ¿Se van a salvar? Sí. Sí se van a salvar. ¿Por qué? Porque en el último instante de su vida, en ese momento en el que están por partir de este mundo, se les va a presentar Jesús y les va a poner las cartas sobre la mesa. Les va a decir, esto es. Y ustedes hicieron esto. Pero ante la presencia de Jesús no tendrán forma de negar, a menos que sean muy obstinados, que hay muchos obstinados. Es así mi mamá. ¿Eh? Porque hablaste así de mi mamá. Te vas a decir, bueno, iba yo a decir tu mamá la tuya, pero... O sea, no podemos hablar del protestante como alguien virtuoso, ¿de acuerdo? ¿Tendrá obras buenas? Sí, quizá tenga obras buenas, pero es un filántropo, no es un seguidor de Jesús. Así que pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, ya se van a enfrentar a Jesús en el momento de su muerte. Van a tener que decir, sí, Señor,
porque a la hora que se presente Jesús se va a presentar con su madre y les va a decir, mira, aquí está la que rechazabas. Ella es un solo eslabón conmigo. ¿Qué dirá el pobre protestante a la hora de ahí? Se le va a caer todo lo caíble de vergüenza en ese momento. ¿Sí se entiende? Y va a pedir permiso de salir a la puerta del cielo porque hay un poste, pero hay un poste con púas para que el pobre cristiano, evangélico, lo que sea, vaya y se dé de topes en ese poste y decir que, pero qué. Ay, no, 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 no. ¿Qué ideas tan falsas tenía? O sea, perdón, pues para cerrar la idea, porque ellos están pues escuchando el programa. O sea, finalmente no es que en sí el Señor en esa parte del volumen esté, o sea, él sí hace una crítica fuerte al protestante, pero es precisamente por lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque se desagregó de una verdad completa. Y en sí, lo que dice pues mi familia es que sí, efectivamente, esto no es solamente una religión, esto lo que hemos hablado todo el tiempo, esto es un camino de vida, es un camino que el Señor nos invita a hacer a todos. Porque yo pues le expresaba a ella, o sea, es que esto no lo escribió un ser humano, esto lo escribió el Señor. O sea, a través de la mano de Luisa, él dio estos escritos. Entonces, esto no es un libro cualquiera, no es, ¿cierto? No es como algo que, hay, como por ejemplo la vida de los santos siendo muy bonita y muy respetable, pero esto es un lingote de oro, pues esto ya es distinto, esto es vida, esto ya es una invitación que el Señor nos hace y que finalmente, como les manifiesto yo a ellos, ya está en el corazón de ellos querer creerle o no al Señor, porque eso lo escribió fue el Señor. La religión ha sido satanizada, ¿no? Así es. O sea, y perdón por la forma de hablarlo, pero hay que entender las cosas como son. O sea, yo no veo ninguna razón como para no hablar las cosas tal y como son. Entonces, a veces dicen que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Qué es ese afán de tratar de minimizar el mal, o sea, para que no se ofenda? Y tratar de unir el mal con el bien. Perdón, pero eso no debe de ser. Debemos luchar por ellos, sí, para reconvertirlos, para que entiendan, para que vean, para que acepten la verdad. Pero como los tratamos tan bien, tan amablemente, para que no se toquen susceptibilidades, por eso es que están como están. Y ahora lo único que ha pasado es que el católico se está convirtiendo en protestante. Ese famoso ecumenismo nos está llevando a ser protestantes. No actuamos para evangelizar, actuamos para ser evangelizados. Porque ¿cómo vamos a hablar de lo que nos desune? No vamos a hablar de lo que nos une. ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿En protestante? Estoy acomodando a Dios a mi manera. Claro, no, a la manera de ellos. Claro. Entonces, el ecumenismo, el verdadero ecumenismo, es ir y predicar. Eso de que el catolicismo no tiene que ir a predicar, eso es un error tremendo. Es un negar la palabra de Jesús, es un negar la obra de Jesús. Vayan, prediquen y evangelicen al mundo. Si no es así, entonces ¿para qué mandó a los apóstoles a conquistar el mundo? Y ahora nos dicen que no es esa la labor de nosotros, que no hay que ir a convertir. Perdón, pero eso es un hereje. Un hereje. Doc, yo creo que vale la pena responder también la segunda pregunta que hace tus sobrinos, y es, ¿qué podemos decir o cuál sería la posición frente a los milagros que ocurren en estas religiones? O sea, en esos grupos suceden cosas al final. Estos líderes de los que hablan, hacen consejería y que de alguna forma pues se convierten en personas que ellos siguen y admiran porque alguna revelación habrán generado. Entonces vale la pena de pronto
responder frente a eso, por qué se da de pronto el milagro, por qué se dan estas manifestaciones o testimonios de Jesús en la vida de ellos siendo protestantes. ¿Podríamos nombrar algún milagro? Pues yo no conozco ninguno, pero de pronto la experiencia. solo me mandó el nombre de Sí, están hablando de personas que han hecho, perdón, están hablando de personas que han hecho impacto, digamos, en la historia, sobre todo estadounidense. Entonces, por ejemplo, Billy Graham es un pastor que es muy conocido en temas de liderazgo. De pronto se me ocurre mencionar también a un Martin Luther King, que a través, digamos, de la historia norteamericana también ayudó pues como mucho a encontrar una aceptación de las comunidades negras. No sé si Calvino pudiera contar, pues, pero digamos que por lo menos yo sé que Martin Luther King sí. Y quiero apuntar algo también de una vez, y es como la palabra religión, y ahorita lo decías tú, no es que esto no es religión, vengan. El mundo de hoy trata de decir, no, es que la religión, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Y cuando dicen espiritual, se refieren a como a unir el espíritu con el espíritu de todos, entonces somos todos uno, y entonces yo soy espiritual por eso. Y en realidad la palabra religión hace pues, justamente analogía a eso, a estar ligados, a estar religare, es básicamente eso. Entonces, son simplemente formas a través de las cuales el mundo trata de engañar y de decir, no, la palabra religión está mal, pero la espiritualidad está bien, y cuando definen la espiritualidad es la misma definición del concepto de religión. Sí, nada más que el demonio es espíritu, Por ejemplo. ¿de acuerdo? Entonces, si lo ponemos desde ese punto de vista, el endemoniado, el satánico, es espiritual. Total. ¿Sí? Lo es. Entonces, el demonio es el que niega. El demonio es el que niega. Quien niega algo de la revelación será adepto a Dios o adepto al que niega. ¿A quién será? Al que niega. ¿Por qué nos da miedo decírselos? Digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nunca tenemos el valor y la caridad de decirle a alguien, decirle, oye, estás mal? Que no, Jesús nos dijo que al que peca hay que ir a corregirlo, y que si no me hace caso, entonces vaya con 2 o 3 para decirle lo mismo, y si no me hace caso, que lo ponga de aparador para que todo el mundo lo vea, y si no me hace caso, entonces déjenlo, punto, no lo vuelvan a tratar. ¿Por qué no entiendo eso? ¿Cuál es el problema con decirlo? No, hay que tratarlos con pincitas, no sea que se enojen. Lo que pasa es que ellos también nos tienen a nosotros un trabajo adelantado, es que el católico no defiende su iglesia. Ellos sí, con sus errores, la defienden a capa y espada. Nosotros, ok, dale, piensa así, ¿cierto? Y eso nos ha costado mucho. Yo me he tomado pues el trabajo de mirar la escala de crecimiento de las iglesias, y la misma Europa, donde nació esta iglesia, ellos mismos dijeron, venga, es que está creciendo muy grande y a unos brazos que abarca mucho, separémosla y divide y vencerás. Y les funcionó. Nos empezaron a partir, y usted va y las mira cómo han crecido en los últimos 300, 400 años, y todo aquel que piensa diferente a Santiago, a Jonathan, a Marce, va creando su propio credo, lo bautiza, lo registra y dice, yo pienso así. Y entre su caminar han sacado hasta libros de las Sagradas Escrituras y han cambiado incluso palabras de la Sagrada Escritura. Han movido comas, han movido puntos y han hecho cosas a su conveniencia. Entonces, cuando se van ramificando. Claro, a los gobiernos desde lo político eso también le conviene, porque es que es más fácil convencer poquitos que una iglesia grande donde un papa nos dice, ojo, con una cosa, cualquiera puede ser ejemplo el condón. Entonces todo el mundo se escandaliza y le obedecemos, porque es que somos muchos. Pero claro, partidos es más fácil convencernos. Lo mismo pasa incluso en las corrientes políticas. Incluso han sacado cosas, o sea, han venido generando otras con otras. Por ejemplo, si tú ves que decía Lutero de la Virgen María, él hablaba muy bien de la Virgen María, pero luego Calvino estuvo en contra de Lutero justamente por eso, y luego Enrique VIII estuvo en contra de Calvino, y luego, no sé, cada uno ha venido creando su propia versión nueva y como reencauchada del cristianismo. Por eso, y en fin,
¿Por qué creerle al hijo de vecino y no creerle a Jesús? Ahorita Jonathan se va a convertir y dice que no le gustó el Evangelio de San Juan y lo desmiente, y entonces crea su propia iglesia, los anti-San Juanes. ¿Y por qué lo voy a seguir? ¿Por qué voy a seguir a un fulano, quien sea, no importa el nombre, en contra de Jesús? Son tan ilógicos que para ellos Jesús es lo máximo, ¿sí? Pero yo le pregunto, ¿lo creen? Digo, ¿lo creen? Sí. Pero ahora, ¿le creen? No le creen, porque están desmintiendo todo lo que él dijo. Entonces, ¿dónde está su religiosidad? ¿Dónde están sus virtudes? En ningún lado. Están negando total y absolutamente todo. Y vuelvo. Perdón, le interrumpo, doctor. O sea, le hablo yo soy Paula, la hermana de Marcela, la que acabo de hablar. Bueno, con mucho respeto, porque la verdad he encontrado cosas muy maravillosas pues en las teorías que ustedes estudian, pero quiero también, pues, a esto no se trata como de una pelea, como vamos a pelear, vamos a defender el cristianismo, vamos a defender el catolicismo, no. No se trata de una pelea, creo yo. Yo creo que considero yo que Jesús nos llamó no a una religión, sino a seguir a Jesús. Nosotros también compartimos la cena, por si ustedes no sabían. Es que hay tantas iglesias que la gente dice, ay, es que todos estos son protestantes. No, como decía ahorita el compañero, se ramificaron en muchas cosas, así como se ramificó todo desde el principio. Desde el principio, ¿quién era? Era Jesús, y pare de contar. Pero de ahí para allá empezaron a salir muchas versiones, cada uno acomodado según cómo se fueron dando las circunstancias. Nosotros tenemos cena dentro de lo que nosotros asistimos. Nosotros respetamos completamente a la Virgen María y creemos que fue virginal cuando tuvo a Jesús. Y yo nunca he hablado mal de la Virgen, pues o sea, la considero una mujer demasiado sabia, que sí, por eso me gusta leer el libro del cielo, que dio su sí, que aceptó y que fue la primera que tuvo a Jesús en su corazón. Entonces yo pienso que esto no se trata como de juzgar a todo mundo porque, no, es que los protestantes o los evangélicos o los que se separaron de la Iglesia Católica, porque es que este es un tema muy complejo. Definitivamente, si ustedes van a ir a estudiar las otras teorías, entonces la gente va a decir, no, es que los originales éramos nosotros. La Iglesia Católica fue la que se desvió con tanta teoría. Es que el libro de cielo lo escribió Jesús. Listo, ¿y cuántos otros testimonios que tienen otras personas dentro del evangelismo? Bueno, por citar poquitos ejemplos, Billy Graham, un señor que no era católico, que se declaraba evangélico, que solamente se centraba Padre, Hijo, Espíritu Santo y en su camino evangelista. Pues, o sea, ya es muy difícil yo estar juzgando y decir, no, él a lo último de su vida ya o se convirtió o se condenó. Eso yo creo que no lo sabe sino Jesús y él, porque eso pues definitivamente cada uno tiene su relación personal con el Señor, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos usa, a todos nos usa. Que algunos estamos muy equivocados, puede que sí. Que algunos vamos más adelantados o más atrasados, también puede ser. Pero la verdad, yo amo completamente a Jesús. Y todas las teorías que ustedes tienen ahí, por eso las estoy leyendo. No porque definitivamente me quiera volver al catolicismo, sino porque hay muchas cosas que coincidimos en toda la parte de lo que es Jesús, en todas las enseñanzas que Él nos deja, todo lo que nosotros vivimos. Y yo soy testimonio de pastores que son testimonio y que han llevado a la gente a mostrarles a un Jesús verdadero. O sea, yo pienso que esto no se trata como definitivamente, yo pienso que esto no se trata de una religión. Yo pienso que esto se trata de una persona y esa persona es Jesús. ¿Y por qué yo estando en el catolicismo, cuando yo iba a la iglesia diario, cuando yo rezaba el rosario diario, que sí era muy religiosa, porque es lo que estamos haciendo, hablando de religión, que porque yo era religiosa, ¿por qué estoy en el camino aquí leyendo con ustedes o escuchándolos? Porque pienso que tienen muchas verdades que nosotros también compartimos. Lo que pasa es que nos desconocemos.
y hablamos de cosas que de pronto y empezamos a juzgar a la gente, no, es que ellos no, y nosotros decimos, no, los católicos no, los católicos son unos idólatras, no. Y cuando uno se va a ver, yo he estado pues en el grupo con mi hermana y con el grupo de Jonathan, y tenemos muchas cosas en común. Entonces yo pienso que es más lo que nos une que lo que nos desune. No sé qué otras ramificaciones, pueden haber muchas equivocadas, la verdad sí, hay muchas equivocadas, así como muchos católicos equivocados, así como muchas teorías equivocadas, pero en realidad yo pienso que esto se trata de una persona y la persona es Jesús. Pues yo pienso que es muy delicado no decir se condenó, esta no era la religión, esto salió, porque si vamos a los orígenes de cuando Jesús estaba, él ni siquiera había creado el catolicismo, ni siquiera había creado el cristianismo, él simplemente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta ahí es como que donde donde a mí el Señor me ha mostrado. Pero bueno, muy respetable y lo felicito porque pues la verdad he aprendido muchas cosas de ustedes y bueno, pues eh, un abrazo bien grande a todos. No tengo pues como nada más que decir, pero de verdad que nos desconocemos. Yo pienso que nos desconocemos todos y que cuando somos verdaderamente seguidores de Jesús y de verdad queremos a Jesús en nuestro corazón para que Él nos cambie, nos haga nuevas criaturas, como dice la palabra, nos despojemos de todos los que ustedes dicen también, abandónense, abandónense. Eso es ser una nueva criatura, como lo decía Jesús. Todas esas áreas, el Señor va a entrar con su luz y nos va a ir iluminando a todos como a la medida que el Señor lo considera. El Señor trabaja de formas muy diferentes, como muy lógicas, pero hace al fin y al cabo una obra maravillosa en todos nosotros. Esperemos a ver que el Señor nos siga instruyendo. Así es, Paula. Como dijiste, esto no es un pleito, ¿sí? Es un simple poner la verdad sobre la mesa. Creer en Jesús, perfecto. Jesús es el centro de toda la vida de cualquier persona que lo quiera seguir, sí. Pero ¿por qué no creerle? Acabas de decir que ustedes también tienen la cena. Y yo diría, ¿a qué cena se refieren? ¿A la cena eucarística? Perdón, pero no, porque Jesús consagra a sus apóstoles como sacerdotes. Y el sacerdote es el que tiene ese poder dado por Jesús de repetir lo que él hizo. Y él lo que hizo fue consagrar la hostia, un pan, en su cuerpo, en su sangre, o sea, el cambio de esto. ¿Ustedes tienen sacerdotes? No, tienen pastores, pero un pastor no está siguiendo la línea que Jesús dejó, que es el consagrar a personas que quieren seguir a Jesús, pero con lo mismo que Jesús dejó. Y eso se lo dejó a Pedro. Pedro es la cabeza de la iglesia. Pedro es el que pone las leyes. Todo lo que ates quedará atado en el cielo y todo lo que desates quedará desatado en el cielo. Y eso lo desconocen. Y Pedro lo que puso es que solamente los sacerdotes pueden consagrar, que solamente aquella persona que tiene las manos consagradas es el que puede llevar a cabo la Eucaristía. ¿Ustedes tienen cena? Sí, pero cena simbólica. ¿Por qué no le creen a Jesús? ¿Por qué no le creen que se tienen que confesar con un sacerdote cuando Jesús dijo, les dio el encargo a sus apóstoles ya convertidos en sacerdotes, les dio el encargo de ir, de predicar, de perdonar los pecados o de dejarlos sin perdonar? ¿Por qué cambiar esa idea de Jesús si tanto lo amo? ¿De dónde sale toda esa negación? Yo pregunto, ¿por qué pensar que María era virgen hasta el momento de tener a Jesús y después ya no? ¿De dónde sale la idea de que María es una persona común y corriente? Sí, como dijimos hace un momento, Jesús es el Verbo encarnado. Es una maternidad humana divina. Y yo pregunto otra vez, lo pregunté hace un momento, Jesús, ese verbo encarnado, ¿podrá venir a engendrarse en cualquier mujer? No, no. Esa mujer debe ser especial, como dijiste,
debe ser total y absolutamente diferente de todas las demás mujeres que han existido o existirán. ¿Por qué negárselo? ¿Nada más porque no quiero aceptarlo? ¿Nada más decir que es una mujer maravillosa? ¿Una mujer que obedeció? Perdón, pero eso es rebajarla. Entonces, tenemos muchas cosas en común, sí, pero tenemos muchísimas cosas en desacuerdo. Entonces, la pregunta es, otra vez, ¿creo en Jesús? Digo que sí. ¿Le creo a Jesús? Ahí es donde digo que no. Y si no cree ni no le creo, ¿podré decir que creo en él? No es cierto. Es simple un juego de palabras. Vamos a tenernos a estar total y absolutamente en consonancia con él para poder decir que creo en él. Creo en él, voy a hacer todo lo que él me diga. ¿Por qué me gusta más la palabra de un hombre? ¿Por qué me gusta más la predicación de un pastor que la predicación de Jesús? ¿Por qué cambio esa predicación de Jesús por lo que un hombre me dice? Digo, creo que la lógica nos lleva al punto de decir, ustedes no están creyendo en el Jesús verdadero. Están creyendo en un Jesús a su modo, a su estilo, a como ustedes piensan, pero no es el Jesús real. El Jesús real nos dejó todo esto y nos lo dejó para nuestro bien. Bueno, entonces, ¿por qué el afán de negarlo? ¿Por qué el afán de seguir otras ideas? ¿De dónde nace? De la testarudez de nuestra voluntad y del gusto que le encuentro al pastor, o el gusto que le encuentro a la comunidad, o el gusto que le encuentro a mi forma de pensar y a mi forma de entender. ¿A qué le estoy haciendo caso? A mí, no a Jesús, a mí. Lo que a mí me gusta. Y perdón, pero Jesús nos lo dejó perfectamente marcado. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la cruz? Dejar nuestros pensamientos, dejar nuestras ideas, dejar nuestras costumbres. Ese es seguir a Jesús. Y nos dejó una guía perfecta que se llama Evangelio. Y el Evangelio no puede desmentir las verdades de Jesús. ¿Qué piensan ustedes cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué les dice a los apóstoles? Continúen esto en memoria mía. No se lo dijo al pastor, se lo dijo al sacerdote, se lo dijo a Pedro, se lo dijo para que él continuara con esa transmisión de poder. ¿Por qué negarlo? Nada más porque no quieren aceptarlo, porque a alguien le conviene estar en contra de eso y le conviene tanto en plano personal de aparecer, de ser, ¿sí? O en plano incluso hasta material. O sea, ¿cuál es la razón? Que haya personas virtuosas dentro del protestantismo, nadie lo niega, pero esas cosas virtuosas no están unidas a la gloria de Dios, ni están unidas a el amor que Dios quiere recibir. Y el amor se expresa obedeciendo. Ese fue el pecado de Adán. Desobedeció. ¿A qué faltó? ¿A la obediencia? No, al amor. Bueno, entonces, por favor, yo invitaría a todos, tanto protestantes como católicos, a pensar, a razonar y decir qué es la verdad. Y sobre esa verdad me voy a ir, no sobre lo que dice el pastor ni lo que dice el sacerdote, sino lo que dice Jesús. ¿En dónde lo voy a ver? En una Biblia, pero una Biblia correcta. ¿Cuáles son las Biblias correctas? Las muy antiguas. O sea, no la Biblia corregida por los protestantes,
No la Biblia corregida por los católicos, sino una Biblia que sea más fidedigna. Consigamos una Biblia antigua. Hay muchos todavía en la actualidad en donde conseguimos Biblias de hace 1 o 2 siglos. Ahí está la verdad. Conseguimos ideas, conseguimos enseñanzas de los padres de la iglesia, personas que se consagraron a pensar, a traducir, a estar conscientes de lo que Jesús dijo. No, ahora pienso que el señor que leyó la Biblia y no le gustó una cosa y se cambia, ese es el que dice la verdad. Discúlpenme, pero están equivocados. No importa lo que ustedes piensen, están equivocados. Seguimos en una iglesia apóstata, bueno, eso es lo que ustedes dicen. La iglesia católica es la ramera, la iglesia católica es la Babilonia, están total y absolutamente errados. Jesús dijo, esta es mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre de ella. Y se lo dijo a Pedro. Y Pedro es la cabeza de la iglesia, no es la cabeza del protestantismo, no es la cabeza del cristianismo, no es la cabeza del evangélico, no es la del luterano, no es cabeza de ellos, es cabeza de la iglesia católica. Entonces, ¿queremos entrar en la verdad? Perfecto, vamos a hablar con la verdad, vamos a hablar sobre el evangelio. Y después de leer a San Juan, me van a decir ustedes si tienen o no tienen cena. Tienen cena, sí, humana con buenas intenciones, pero no tienen cena eucarística. En fin, podríamos hablar aquí mucho sobre eso, pero nada más me quiero referir a estos puntos que tocaste. O sea, ¿tienen cena? No. ¿Cena eucarística? No tienen. ¿Sí? ¿Creen en Jesús? ¿Creen en todo lo que dice? No, porque niegan los sacramentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo dije hace un momento, lo debes haber escuchado, que el verdadero comunismo es hablar de lo que nos desune, nada más que eso genera polémica, eso enciende ánimos, yo lo entiendo, pero esa es la única manera de poder llegar a una verdad. Y la verdad no es ni la tuya ni la mía, la verdad es la de Jesús. Bueno, pues vamos a creer en Jesús, vamos a creerle a Jesús. ¿De Doctor, acuerdo, Pau? qué pena. Y una invitación también es a no sentirnos juzgados. O sea, yo creo que incluso dentro de la iglesia protestante es muy fácil entender esa diferencia. Cuando cualquier cristiano dice, mira, la homosexualidad está mal, es un pecado, no te está diciendo que te está juzgando a ti como homosexual porque eres una porquería, porque eres una basura, por ser homosexual. No, te está diciendo que la homosexualidad es un pecado. Si el homosexual se siente juzgado, o sea, es por elección propia. Entonces, Paula, ni a ti ni a ninguno de nosotros, yo creo que hoy mismo, yo hoy en el retiro que hemos vivido, he desmontado muchas cosas de las que creía y tuve dos opciones en su momento, sentir escándalo, sentir rabia, o decir, este señor se está inventando aquí todo y está tratando de desmontar lo que hasta ahora nos han enseñado. Gracias. O tengo la oportunidad también de despojarme de esas creencias que tenía y aceptar una verdad que es más que evidente, que está frente a los ojos. Así es. Y pido disculpas, o sea, si se entendió como una agresión, que sí fue, no, no es cierto. O sea, simplemente les digo, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Por lo tanto, yo les pido honradamente, se los digo de corazón, piensen, piensen. Toda esa creencia, toda esa religiosidad que tienen ustedes, enfóquenla, pero enfóquenla en lo real, no en lo que dice una persona, sino lo que dice Jesús. Atrévanse a reconocer a Jesús, no al Jesús que me predica el Señor de enfrente, sino a creer en el Jesús de hace 2000 años. Nada más. Creo que nos excedimos en tiempo, ¿verdad? Bueno, perdón por esto. ¿Eh? Bueno, pues, Nada más
Por último, invitarlos a todos los chicos si quisieran participar ahí con los jóvenes. Bueno, pues tenemos un encuentro los miércoles, 5:30 de la Ciudad de México, y bueno, revisar los horarios porque hay de varios países en donde vamos compartiendo justamente todo esto, ¿no? Vamos compartiendo un poquito. Bueno, algún Bueno, día. Sí, con gusto. bueno, Bueno, amigos, pues hasta luego. hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Chanta. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor.